Hola, bienvenidos a podcast de Unlisted. Estamos con los expertos de marketing y hoy aquí tenemos a Diego Gallego. Muchas gracias, Maciek, por invitarme. El director de marketing de Urbanitae, pero también con un pasado bastante interesante. Director de marketing de Urbanitae. 15 canales digitales es lo que lleváis más o menos en Urbanitae día a día. Más o menos, sí. Cuéntame cómo es posible esto. Normalmente las empresas llegan a 2, 3. ¿Cómo es gestionar 15 canales a la vez? Pues no es fácil, he de decírtelo. Es verdad que tenemos un equipo considerablemente grande, podríamos decirlo. Somos actualmente pues, unas 12 personas, con previsión de intentar ser al menos 15 a finales de año. Pero aún así seguimos intentando crecer y crecer cada día. ¿Cómo conseguimos hacerlo? Pues porque yo creo que la clave es tener una estrategia 360. No podemos estar solamente en Google o solamente en Facebook o en Instagram, porque el problema está en, imagínate que uno de esos canales falla, por lo que sea. Los algoritmos empiezan a cambiar, entran más competidores, no suben los costes en uno de los canales. Y lo habitual es que entonces tus números se van a ver mermados, ¿no? Mes a mes. Entonces lo principal es, oye, ¿cuál es el abanico donde yo puedo estar? ¿Cuáles son las tendencias? Pues oye, está Google, está Microsoft, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y ahora las más modernas, pues TikTok, Twitch o incluso Spotify, por ejemplo, ¿no? Que es verdad que todos conocemos Spotify, pero tiene una vertiente más de ads que no es tan conocida. Entonces, lo importante es que, vale, yo tengo, este es el abanico, esta es la empresa, conozco la casa, dónde están mis usuarios potenciales y qué puedo hacer en cada uno de los canales. Porque evidentemente una cosa es estar en todos los canales y otra cosa distinta es invertir lo mismo en todos los canales. Y bueno, Urbanitae es una de las empresas de nuestros clientes, desde luego, y fíjate que tenemos buenos clientes, pero hay una cosa que quizás ninguna tiene, y no estamos hablando de salir en la tele, porque sí, hay empresas que han salido, pero yo creo que ninguna puede presumir de tener un luminoso en Madrid, Valencia Y Barcelona. y Barcelona. Y quizás tengamos un cuarto más por España, estamos viéndolo. En primicia. ¿Cómo es eso? O sea, cuéntame, porque parece ser que todo el mundo está yendo hacia digital, lo que puedes realmente medir, pero ¿luminoso? O sea, ¿cómo nació la idea de tener un luminoso en Madrid, Valencia, Barcelona? Pues mira, vivíamos justamente 2020, año de pandemia, año muy complicado, yo creo, para absolutamente todas las empresas. Y resulta que, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? El digital empezaba a subir los costes y el offline, evidentemente, empieza a bajar los costes. Estamos en un momento muy complicado, la gente está mucho más en casa y decide, evidentemente, consumir un contenido que no sea tan físico. Entonces, una de las cosas que a nivel reputacional más caché, entre comillas, da, es el tema de tener un luminoso. Porque es una forma de decir, esta es mi empresa, estoy, y transmitir también un mensaje corporativo, ¿no? Por decirlo de algún modo, que no es más que tener tu logo encima de un edificio, para aquellos que no sepan qué es un luminoso, pues tenerlo en un edificio en el cual pues un poco representa, ¿no? Y es parte de tu marca. Entonces, en ese momento, y yo creo que desde entonces, ahora ha vuelto a subir un poco más los costes del offline, pero los luminosos siempre lo hemos visto como algo como súper caro, que cuesta mucho pues, poderlo poner en un edificio y demás. Entonces, nosotros estuvimos empezando a plantear la opción de, oye, no queremos ser una marca más a nivel de startup, porque el problema también que hay muchas veces con las startups es que se piensa que son 4 personas en un garaje y, ojo, ¿quiénes son estos? ¿Dónde estoy dejando mis datos? Entonces, imagínate nosotros, Urbanitae, empresa de inversión inmobiliaria, la gente dejando su dinero, ya no solo sus datos, pues en inversión inmobiliaria. Entonces, es una forma también de decir, oye, quiero transmitir que mi marca no somos 4 personas en un garaje, sino que somos una marca sólida, o al menos que estamos construyendo algo sólido, y una forma de transmitirlo es así, oye, voy a poner mi logo encima de un edificio. Entonces, en ese momento en el cual también el offline estaba mucho más abajo, decidimos, oye, vamos a buscar una buena ubicación, vamos a buscar una posibilidad dentro de Madrid, que al final es, o era en ese momento sobre todo el sitio donde estábamos haciendo el 95% de nuestras operaciones, para transmitir también esa parte de seriedad que ha sido el core de lo que es el corazón de Urbanitae desde el día 1 hasta hoy. Entonces,
Empezamos ahí, surgió la oportunidad también porque, bueno, pues viendo muchas opciones, resulta que un compañero del trabajo, pues justamente había un familiar que vivía en ese edificio y coincidió que era uno de los edificios potenciales y fue como una señal de decir, venga, pues vamos a animarnos. Empezamos con ese en Madrid y a la larga nosotros empezamos a abrir más proyectos en distintas ciudades en España. Barcelona se convirtió también durante una época en un sitio donde sacamos bastantes proyectos y dijimos, bueno, pues si tenemos Madrid, vamos también a poner uno en Barcelona, ¿no? En la segunda ciudad que ahora mismo estábamos haciendo más proyectos. Y a partir de ahí surgió también la opción de Valencia. Además, Valencia ya era el tercero y no queríamos conformarnos con, oye, quiero poner uno más, sino queríamos buscar una ubicación súper estratégica para nosotros y también que tuviese como recorrido. Entonces encontramos lo que antiguamente se conocía como el cartel de Yoigo o la zona de Yoigo, que era un edificio donde el luminoso que estaba en la zona de arriba era el de Yoigo en ese momento. Entonces era, digamos, una zona pues como muy, muy solemne, ¿no? En el sentido de que la gente decía directamente, oye, ¿dónde quedamos? Pues en la plaza de Yoigo, directamente. Entonces teníamos esa oportunidad, nos pareció fantástico, nos gustó muchísimo y ahí fue donde tiramos y a ver si conseguimos poner el cuarto en los próximos meses. A ver, ahora mismo todo el mundo se está pensando. Pero vamos a ver, ¿cuánto vale tener un luminoso al año? Pues depende. Yo soy un negociador nato, por decirlo de algún modo, pero también porque va muy con el estilo de startup, ¿no? En el sentido de, oye, tengo a veces pocos recursos. Con pocos recursos puedes hacer cosas y puedes no hacer cosas, ¿no? Porque las cosas pueden ser todo lo cara que tú quieras. Igual yo no puedo pagar, o en ese momento, por ejemplo, no podíamos pagar poner un luminoso en el centro de Madrid, no sé, por ejemplo, en frente al Santiago Bernabéu, ¿no? En plena Castellana, porque se me va, pero puedo encontrar una ubicación estratégica que a nivel de números me permita prácticamente tener el mismo impacto, pero que los costes bajen mucho. Entonces, al final, un luminoso lo puedes poner por 10.000 euros al año o lo puedes poner por 100.000 euros al año. Entonces, claro, todo depende de dónde lo vas a poner y sobre todo ese estudio que hagas de impactos y de mercado dentro de la propia ciudad. Claro, y a mí lo que me parece muy interesante en tu manera de hacer marketing, que estás sacando provecho de cada cosa. Haces Ajá. muchas cosas offline, pero la clave es meterlo luego en online y, por ejemplo, un luminoso que en Madrid, que está en el M30, que lo ve cientos de miles de personas, que ya es un montón. Pero claro, si lo grabas, si haces un contenido sobre ello, lo pueden llegar a ver hasta millones de personas. Justo. Y yo creo que eso, lo que estáis haciendo vosotros es la clave. Marquesinas, es decir, Sí, los MUPIs. los MUPIs, los anuncios dentro de las paradas de autobuses, que los jóvenes no saben qué es. Lo podéis poner, no es caro, como solo no te va a cambiar la vida, no te va a solucionar la facturación del mes, Totalmente. pero si le das un toque digital, es decir, grabarlo, poner la reacción, lo que sea, ponerlo en redes, subir, eso es una historia muy distinta, ¿no? O sea, es un poco eso, ¿no? O sea, el luminoso por sí solo, que nadie piense, bueno, pues pongo ahora un luminoso y ya está, ¿no? Mi marca empieza a crecer reputacionalmente y automáticamente tiene más caché. Es todo lo contrario, es decir, el luminoso es una parte más dentro de esos 15, 20 canales en mi estrategia, porque está la parte online, pero como dices, tengo toda la parte también offline, ¿no? Y de estrategia offline. Entonces, esa combinación de cosas, al final, ese luminoso, que simplemente es un tema más reputacional y de marca que te va a dar un poco de awareness, lo puedes combinar luego con otras acciones. Pues justo es eso, ¿no? Yo voy a hacer un vídeo en el cual saco distintas zonas del luminoso, distintos planos o lo que sea, y lo comparto en redes. Esa cosa de redes luego lo puedo hacer una newsletter a mi base de datos transmitiendo no sé qué. O sea, todo evidentemente dentro de un sistema, un ecosistema 360, al final es lo que te va a dar que al terminar el mes, pues tus números tengan sentido. Yo siempre digo lo mismo, es un poco como el SEO. Pues gestionar un equipo de marketing es un poco lo mismo, ¿no? El SEO es una cosa que tú empiezas a hacerlo y nunca tienes resultados, o normalmente tienes resultados en el mismo momento o a corto plazo, pero a la larga se ve y se ve ahí que estás trabajando y haciendo cosas, ya sea link building, contenidos o lo que sea. Pues un poco con estas acciones más offline sucede igual. Oye, integrar un luminoso pues por sí solo no hace nada, pero a la larga, junto con muchas otras acciones, hace que ese modelo de atribución que vas dándole forma poquito a poquito y a medida que vas integrando cosas, pues tenga sentido. Sí, es un poco como, bueno,
tampoco quiero meterme en esto, pero ¿qué split harías? ¿Cómo dividirías el presupuesto, digamos, esfuerzos de marketing de online, offline? Ujú. Luego te preguntaré cosas escritas y cosas en vídeo. Ajá. Entonces, ¿cómo dividirías el coste en tus campañas mundo offline, online? Pues mira, para mí lo primero es en qué momento está la empresa. Vale. Porque yo creo que, bueno, llevo 15 años en startups, me encanta el mundo de la acción, por decirlo de algún modo, y creo que no he hecho exactamente lo mismo nunca en todas las empresas. Aun teniendo roles muy similares, digamos que depende en qué momento estaba, pues evidentemente ponía los esfuerzos más en un lado o en otro, ¿no? Entonces yo siempre digo lo mismo. Lo primero es conoce en qué momento está la empresa y cuáles son los objetivos por los cuales se te van a medir ese año o en general en qué momento está viviendo la empresa. Entonces, quizás en un momento más incipiente donde dices, oye, estoy arrancando, pues igual ahí necesitas ir mucho más a conversión, leads y evidentemente ponerte a gastar igual dinero pues más en acciones más de awareness o pues que simplemente te den nivel reputacional. En ese momento no puedes hacerlos porque lo primero es vamos a construir un modelo que funcione y vamos a conseguir traer los leads que necesitamos. Validar el modelo. Variar el modelo, eso es. Y sacar números de forma más cruda posible con los canales que más funcionan. Optimizar lo máximo. Entonces, claro, yo creo que ahí, evidentemente, digital pues es lo que mejor funciona. Y yo creo que lo conocemos todos. Y evidentemente, Google hoy por hoy, yo creo que no descubro nada si sabemos que es básicamente el 90% de la captación de cualquier comercio que está arrancando. Al menos lo que es en un mundo tradicional de startups, porque conocemos muchos otros modelos que han arrancado, pues, por ejemplo, el caso de Hawkers, que arrancó más por la vía de redes sociales y tiró más por ese modo de hacerlo como más social, más con influencers, etcétera, ¿no? Pero si quitamos esos casos más que han salido del mundo del social media, una startup que crece sobre todo tan numérica o más relacionada con el tema de la inversión o el business, empieza con esa parte más digital. Entonces, lo primero es, oye, voy a arrancar con mis canales digitales en los cuales consiga, que podría ser también perfectamente Facebook Ads, ¿no? Pero todo termina en ese CPL, por decirlo de algún modo. Una vez tengo optimizado todos esos números, voy a empezar a meterle en paralelo cosas, ¿no? Entonces, el ideal, ¿cuál es? Que en mi modelo de atribución, cuando yo meto los costes de todo lo que es digital y sumo la parte orgánica con acciones que estoy haciendo por fuera, el ideal es que esté en un 50-60, no más de la parte de pago. ¿Por qué? Porque si yo mañana apago mi parte, por decirlo de algún modo, más monetaria, claro, se me va a caer. Y solamente esas acciones offline o esas acciones orgánicas que estoy haciendo son las que van a mantener el negocio. Ok, entonces, digamos tu consejo para la gente que empieza con negocios, tiendas, proyectos, startups, que yo también llevo mucho tiempo en esto, sería el 50% de tus gastos en marketing online sería todo de pago, Ujú. 60 como mucho, y otro 40-50 en lo orgánico, offline, tal. Eso es desde el momento que alguien empieza. No, o sea, yo te diría, al principio el gasto principal tiene que estar más en la parte que tú controlas. Esos costes más, en este caso serían, o como yo lo veo, más digitales, pero esos costes que tú puedes controlar perfectamente. Oye, yo sé que mi lead no puede costar más de, pues, no sé, 100 euros, por poner un ejemplo. Pues si 100 euros es lo que te puedes permitir, optimiza, capta y lo primero es ser rentable a nivel numérico. Y a partir de ahí intenta bajar. Es decir, que no todo el peso lo soporte digital o lo soporte los canales que están trayendo De exactamente pago. esa parte, eso es más de pago pura y dura. ¿Por qué? Porque si tu modelo solo se mantiene con esa parte de captación digital en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año N, pues es un problema. Porque siempre vas a depender de, oye, tengo que meter fuentes todo el rato porque si no se me va a caer. Entonces, para mí, lo principal es, oye, arranco de un modo en el cual evidentemente mantengo, pero en cuanto veo que eso ya está sostenible y que puedo empezar, vamos a hacer otras acciones que permitan equilibrar el modelo y que sobre todo cuando tenga que crecer y ya no sea solamente traer 100 leads al mes, 1000 leads al mes, sino que puedan ser incluso hasta 10.000 leads al mes, no sea a costa solamente de traer más empuje, más capital y más inversión. Vale, entonces, yo creo que vosotros en Urbanitae lo que hacéis es apostar mucho por la imagen
Ujú. No solamente cuidar esa imagen, mira, el sitio donde estamos, cómo está de cuidado, sino usáis mucho foto, sobre todo vídeo, y luego a nivel de texto, digamos, SEO, no tanto en este caso, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. Arrancamos por un tema de recursos, yo creo como todo el mundo, tirando un poquito más de pues, fotografías, imágenes, pues lo que en su momento se llamaban los single image y cosas así, ¿no? Y poco a poco empezamos a meter vídeo, pero yo creo que ya desde casi el minuto uno, porque es verdad que el vídeo ahora tiene muchísima más fuerza. Es muy curioso porque yo creo que a veces perdemos la noción del tiempo y parece, por ejemplo, que TikTok lleva con nosotros toda la vida, o Twitch, ¿no? Que son plataformas que ya las conocemos, estamos súper familiarizados y dices, bueno, ¿cuánto puede llevar TikTok en el mercado? Pues igual hay gente que te dice que lleva 8 o 10 años, cuando no es real, ¿no? Lo que es al menos la parte más emergente. Entonces, es muy importante poder equilibrar esa parte más de imagen, que sea muy potente, transmitir con imágenes realmente, porque no hay nada mejor que una imagen que cuente a veces lo que ni siquiera tú puedes contar con tu modelo de palabras tradicional. Entonces, desde el minuto uno, por ejemplo, la parte de vídeo también fue muy importante para nosotros porque, por ejemplo, todos los proyectos, cuando se suben a la plataforma, incluyen un vídeo en el cual Diego, que es el CEO de Urbanitae, sale explicando cuál es la inversión, cómo es el proyecto, cómo pueden, evidentemente, cuáles son todos los riesgos, etcétera. Y el propio promotor también sale contando pues, todo lo que es el proyecto en sí. Entonces, desde el minuto uno, digamos que esa parte más orgánica sí que se empezó a trabajar con vídeo. En cambio, la parte de pago, pues lo que hacíamos, evidentemente, era con imágenes, con renders oficiales del proyecto, intentar trasladar, oye, esta es una nueva oportunidad, etcétera. Y en paralelo sí que estábamos trabajando toda la parte de marca, como bien dices, con esa parte pues, mucho más potente, más simbología, con más fuerza. Y luego la parte del blog la fuimos arrancando pues, mucho más lenta, porque evidentemente escribir, pues si lo quieres hacer bien, cuesta, y cuesta mucho tiempo, y lleva mucho tiempo. Y es una cosa que siempre la empezamos a trabajar desde el día uno, pero evidentemente, claro, no puede tener la misma fuerza que lo que tienes con otros canales que son como mucho más visuales, ¿no? Al final hay mucho contenido en Internet y es difícil hoy en día diferenciarse. Vale. Cuéntame un poco la historia. ¿Cómo fue? ¿Cuál era la idea de trabajar con los putos modernos? Pues mira, eso es muy curioso. A ver, yo soy una persona que no me gusta estar quieto. O sea, creo que si te paras es una forma de quedarte fuera, ¿no? Y quedarte atrás. El que se para es como una carrera. Pues viene otro de repente y por mucha distancia que le saques te puede adelantar. Entonces, estábamos en un momento en Urbanitae en el cual ya empezábamos a hacer muchas cosas, ¿no? Habíamos hecho todo un rebranding, habíamos cambiado la imagen corporativa, teníamos un nuevo estilo. Y estaba buscando acciones que hacer con agencias. Pues igual que hoy estamos haciendo, por ejemplo, contigo este podcast, digo, quiero hacer una acción, no sé, aliarme con una agencia en la cual podamos hacer algo para llegar a otro público. Porque muchas veces lo que cuesta a una empresa es, tú tienes como tu nicho, pero ¿cómo consigues ampliar? ¿Cómo consigues llegar a gente que igual está interesada en inversión inmobiliaria o ni siquiera conoce de este negocio, de este mercado, y le gustaría saber de ello? Entonces, viendo distintas opciones, resulta que estaba navegando un día por mis perfiles, viendo, oye, con qué agencias puedo colaborar, qué es lo que están haciendo más, menos disruptivas. Y el perfil de putos modernos, que yo llevaba siguiendo desde hacía tiempo, resulta que tenía en su link de la biografía una cosa muy curiosa, que era: es triste pedir, pero más triste es hacer crowdfunding. Entonces, claro, nosotros como empresa de crowdfunding inmobiliario, pues dije, tengo que escribirles, tengo que hablar con ellos y quiero hacer algo con ellos. Entonces, en ese momento les puse un mensaje, cerramos rápidamente una call y a partir de ahí empezamos a hablar y pues, oye, vamos a intentar hacer algo disruptivo, ¿no? El ladrillo, por decirlo de algún modo, siempre ha estado como bastante denostado, sobre todo desde la crisis de 2008. Viví un momento en el cual invertir en inmobiliario estaba como mal visto. Era como, ¿pero qué haces? Especuladores o vivienda, lo que sucedió en 2008, gente que se echaba de las casas, etc. Entonces, nosotros no hacemos eso. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Estamos dando dinero a un promotor para que pueda construir más viviendas y cuanta más oferta haya en el mercado, los precios bajan, evidentemente, ¿no? Entonces, eso por un lado, a nivel más lo que es vivienda, pero por otro lado estamos facilitando que la gente pueda acceder a inversiones que antes solamente podían los grandes capitales. O sea, lo normal no es que una persona con 500 euros pueda invertir en el sector inmobiliario. Eso era una cosa que
solamente podían hacerlo los grandes capitales, los grandes fondos, donde el promotor, claro, te pide 2 millones de euros, que nosotros lo que subimos, por ejemplo, a la plataforma. Oye, subo un proyecto de 2 millones. Claro, la gente de a pie no tiene 2 millones, por eso son los fondos los que invierten. En cambio, nosotros, oye, tú inviertes 500 euros junto con miles de personas o más capital, el que tú quieras, y le damos ese dinero al promotor. Entonces, esa opción de poder tener capitales que luego te den una rentabilidad anual y que te permitan ahorrar, pues evidentemente es una cosa que ayuda a la gente de la calle. Entonces, yo quería hacer algo que permitiese a la gente ver ese lado, pero desde un punto de vista pues muy al estilo Putos Modernos, ¿no? Que son como muy sarcásticos, juegan con ese doble sentido, con ese humor, y porque también nosotros somos una marca, o intentamos ser una marca muy joven, en el sentido de no quiero que suene algo old school, es justo lo que te estoy diciendo, es todo lo contrario, somos una marca que ha revolucionado el sector, tanto para la parte del promotor, como te digo, como para la parte de la gente de a pie, los propios inversores que pueden obtener dividendos, ¿no? Entonces, con ellos dijimos, vamos a hacer algo donde nos riamos un poco de todo esto. Y de ahí empezamos a sacar pues, un montón de eslogans, pues eso, ¿no? Yo creo que uno de los más famosos fue el de más vale ladrillo en mano que cripto volando, que fue una de las cosas que hicimos nosotros en nuestra primera campaña. A partir de ahí les dimos pie a ellos para hacer pues, muchos más, no sé, por decirlo de algún modo, mupis y cosas que pudiesen tener como ese doble sentido o ese doble juego de palabras con lo de, pues oye, desde 500 euros hasta lo que tú quieras, Florentino, ¿no? Pues hay un montón de frases que hicimos. Qué bueno, qué bueno. Oye, y claro, porque es alucinante, ¿no? La forma de que manejas todo ese departamento de marketing, todas estas campañas, luminosos, operas, canales digitales, MUPIs, tele. Pero claro, tú no has empezado así, o sea, llevas un montón de tiempo. Pero cuéntanos un poco desde el principio, ¿no? ¿Has estudiado marketing? ¿Qué has hecho al principio? Pues no, yo soy ingeniero superior en informática, estudié informática, sí, pues nada, lo que antiguamente eran las ingenierías superiores, que eran 5 años más proyecto, además teníamos un montón de horas de pues, teoría por las mañanas, prácticas por las tardes, o sea, eran jornadas interminables de horas, lo que eran las antiguas carreras. Y la realidad es que yo nunca he sido el típico informático. A mí había una parte que me encantaba de la informática, que era el tema de los datos, el tema de los números, el tema oye, no sé, quiero poder llegar a hacer cosas a nivel numérico, ¿no? Y sobre todo porque yo siempre he pensado que las carreras no determinan el trabajo al que te dedicas, sino que la carrera lo que te da es la forma de pensar. Te ayuda mucho a cómo lo estructuras. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes coger, en este caso, el departamento de Urbanitae, de marketing, y estoy convencido de que si tú metes un director de marketing que venga de estudiar marketing, lo enfoca de un modo. Si traes a alguien que venga de estudiar pues, ADE, por ejemplo, lo va a enfocar de otro. Y si traes a alguien pues, como yo, que soy ingeniero, lo voy a enfocar de otro modo. Que en mi caso es mucho más desde la parte de los números, desde la parte de quiero optimizar todo lo posible mi budget. Quiero que, aunque tenga pocos recursos en algunos momentos, como tuvimos al principio, quiero intentar hacer lo máximo posible con eso. Entonces, depende lo que hayas estudiado, desde mi punto de vista, es cómo te estructura a la hora de cómo vas a ejecutar tú ese equipo o ese departamento. Pero luego al final puedes terminar teniendo el mismo puesto, ¿no? con distintas carreras. Entonces, una vez yo termino pues eso, mis estudios en informática, yo ya durante la carrera tenía lo que en su momento se llamaban asignaturas de libre elección, que eran pues, unos créditos que tú podías hacer con asignaturas de otras carreras o pues, bueno, cosas que te permitiesen complementar, pero un poco más variados, ¿no? No tenía por qué ser de la propia ingeniería. Entonces, yo ahí ya había hecho bastantes asignaturas de marketing, porque me apasionaba mucho la parte del marketing. Entonces, justo cuando termino la carrera, pues nada, me meto en un máster de marketing. No existía por entonces el marketing digital, no había ningún máster en España oficial de marketing. ¿De qué año estamos hablando?
Pues estamos hablando, yo creo, 2000, tampoco hace tanto, ¿eh? En 2010, una cosa así, pues te estoy diciendo. Entonces, en ese momento, es verdad. en ese momento no existía. Había algún curso, algún máster no oficial de marketing digital, pero nada totalmente, o sea, no como lo conocemos hoy, ¿no? Entonces existían eso, máster en marketing, o había máster todavía en económicas, máster en empresariales, pues bueno, muchos máster que hoy no existen y existen otros nuevos, pues por la tendencia que hay, pues igual que ahora con el tema de la inteligencia artificial, evidentemente están surgiendo muchas cosas que dentro de 10 años lo daremos como por hecho, pero que no existían a día de hoy, ¿no? Entonces, nada, yo me meto en el máster este. Es curioso porque yo creo que en el máster seríamos como 20, 25 personas. En ese momento era el único ingeniero que había allí. Todos los demás, pues evidentemente venían pues, de ADE o de marketing o de empresariales o de carreras, pues bueno, un poco como más relacionadas, ¿no? Publicidad o periodismo, por ejemplo, en ese momento. Y al terminar, pues yo me doy cuenta que realmente eso es lo que me gusta. Y sobre todo porque yo tenía como muy claro que había una parte como que no se estaba explotando mucho, que todas las decisiones se tomaban con lo que en su momento, y se sigue estudiando a día de hoy, pues era el marketing mix, ¿no? Lo típico de producto, precio, publicidad, promoción. Todo este tipo de marketing mix, que es el marketing más tradicional, es como se estaban tomando las decisiones en las empresas. Pero a mí me parecía que la parte digital cada vez cogía mucha más fuerza. Las aplicaciones, como hoy tenemos también súper integradas, muchas empresas no tenían aplicación. Las empresas, pues oye, pueden tener su página web, pero no tienen por qué tener una aplicación. Entonces, yo veía que había una parte que no se estaba explotando, que era todo el hecho de, oye, quiero rascar a nivel digital cómo capto, cómo no capto, pero todo basado más en los números que en lo que era en ese marketing más tradicional, más de publicidad, que en ese momento se seguía llevando muchísimo el offline, mucho más que todavía el online. Y así es un poco como yo empiezo a montar pues como mi carrera profesional. De ahí, pues bueno, doy el salto a entrar justamente como analítico, por decirlo de algún modo, en un equipo de marketing dentro de una empresa 100% digital, de una .com. Y empiezo a subir mi carrera, pues eso, desde la parte más del análisis, empiezo a subir, luego voy dirigiendo equipos, hasta que, bueno, pues nada, termino en Urbanitae, ahora que llevo ya, pues eso, unos 5 años, pues como CMO de Urbanitae. Claro, es que tu perfil es curioso porque estudias cosas relacionadas con ingeniería, luego, por alguna razón, te gusta marketing, pero claro, aquí no hay que olvidar que tú también eras músico. Ajá. Tenías esa parte, digamos, de creatividad, de cantante, ¿no? Con esa voz. Yo creo que nos pasó un poco parecido, ¿no? Porque yo empecé a estudiar marketing en 2005, 2006, por ahí, en Cracovia, en una escuela tradicional. Lo que pasa es que me he dado cuenta de que todo lo que estaba aprendiendo era como marketing de fábricas. Como muy obsoleto, ¿no? Sí, como de periódicos, de cosas así. Y me salí para estudiar audiovisuales aquí en España. O sea, un giro muy grande. Y yo también tenía mi grupo que se ha hecho medio famoso en Polonia. Entonces me parece muy interesante ese mix, ¿no? De que a nivel de estructura tienes que tener como una estructura mental un poco más rígida para poder analizar las cosas y no hacer las cosas a tuntún, como pasa a mucha gente de marketing que es como demasiado creativa. Lanzan cosas, se enamoran de las cosas, pero no saben analizar luego los resultados. Y hay muchas empresas que cuentan con directores de marketing así, que llevan a lo mejor 10 años perdiendo dinero y no saben por qué. Claro, hay un poco los dos mundos, ¿no? O sea, es verdad que ahora ya está como mucho más establecido, o incluso, bueno, ahora hay licenciaturas dobles, que es ingeniería con marketing, por ejemplo. O sea, yo creo que ya todos lo hemos entendido mucho más. Sí. El Big Data, que ahora pues es como que a todos nos suena, en ese momento era una quimera, o sea, no se solía hablar. Yo me acuerdo de mis primeros años, hablar de herramientas de Business Intelligence como Power BI, Tableau, etcétera. Esas herramientas eran... No, existe una herramienta que puedes hacer como unos cuadros de mando, unos dashboard, tal, y era un poco más como cosas muy... Eso, estaban como arrancando. Yeah. Si es que yo te lo decía antes, pongo el ejemplo de TikTok, pero WhatsApp, ¿cuánto tiempo lleva entre nosotros? No lleva toda la vida. Yo cuando empecé no existía tampoco WhatsApp. Y como eso, muchas herramientas. Bueno, en ese momento estaba Twenty, que era un poco la competencia aquí en España con Facebook. Había muchas herramientas que, digamos que la evolución que hemos pegado en los últimos 10-15 años, a nivel digital sobre todo, es mucho más potente. Y también de ahí han ido surgiendo los nuevos roles que se están necesitando. Yo creo que cada vez está más integrado y más visto que, dependiendo qué tipo de empresa también seas, porque evidentemente se siguen necesitando empresas
donde pues, el director de marketing sea un tío 100% creativo, pues porque no necesiten esa parte tan numérica. Pero yo creo que la parte más digital, los Twitter, Facebook o todas las empresas, digamos, un poquito más potentes, al final necesitan que los números encajen y necesitan gente cada vez más son equipos de marketing cada vez más de ingenieros. Yo he visto evoluciones. Yo me acuerdo en una empresa en la que estuve donde yo entré y era como el único o segundo ingeniero, no éramos más en el equipo y éramos como unas 10 o 12 personas. Y cuando yo me fui era un poco al revés. Éramos como el 80% éramos ingenieros en ese equipo de marketing y el 20% no lo eran. Entonces también va evolucionando, depende del modelo de negocio y cuáles son las necesidades que va necesitando la empresa. Pero es muy importante eso que dices de no tiene que ser solo números o solo creatividad. Es muy importante de entender, ver todo y sobre todo también depende un poco de la posición en la que estés. Total. Pero no puedes dedicarte solamente a los números, obsesión por los números y descuido mi marca, mi parte creativa, porque entonces no va a funcionar. Bueno, y hablando de tu posición, que tampoco es un moco de pavo, 12 personas en el equipo, una infinidad de canales, pero eso no siempre ha sido así. No. Seguramente llevas 5 años en Urbanitae, habéis tenido un poco de todo, momentos buenos, momentos difíciles. Para ti personalmente, con tu rol, digamos, dentro de marketing, ¿cuál ha sido como una situación que más te costó? Dices, mira, es que no tengo ni idea cómo solucionar esto. A ver, no tengo ni idea, es difícil porque soy muy curioso y si no sé algo, me voy rápidamente a buscar fuentes donde me pueda informar sobre ello. Pero el desafío como más grande... Pero el desafío siempre es arrancar algo. Cuando yo entré en Urbanitae éramos 7 personas y no había nadie en el departamento de marketing. Estaba todo por construir. Pues, yo entro, hay una agencia que hace alguna cosa de marketing a nivel de, pues evidentemente, pues oye, ya le había dado el nombre, esto se llamaba Urbanitae. Urbanitae tenía pues unos 6 meses de vida en ese momento. Oye, existe Urbanitae, pues con su estilo y se está haciendo alguna cosita en Google. Pero claro, está todo por construir. Entonces, el primer reto es llego y lo que te digo, pues igual otra persona llega y dice, bueno, pues lo primero es voy a ponerme a captar. Yo lo primero que hago cuando llego es voy a ponerme a sembrarlo o hacer los cimientos de la medición antes de abrir canales porque quiero medir. Después instalo toda la parte de analítica, monto todo lo que es el sistema de medición y a partir de ahí empiezo a escalar los canales. Pues oye, voy a ver qué se está haciendo en Google, cómo podemos hacer Google, cómo podemos ampliarlo, cómo puedo empezar a meter otros canales, pues que si Facebook, Twitter, LinkedIn, Microsoft, o sea, cuál es el momento de cada uno de ellos, cuál es la inversión que tengo que hacer en cada uno de ellos. Y ese es el momento, yo diría, en el cual tienes que estar preparado para decir, vale, ¿cómo paso de algo que no existe prácticamente o que no tiene marca construida a uno, tengo que captar, porque no nos olvidemos, esto es un negocio, hay que hacer que el negocio funcione, tengo que empezar a construir la marca, tengo que empezar a meter esa parte de medición, revisar resultados y ese siempre es un momento muy complicado porque esos primeros meses determinan sobre todo cuánto vas a poder hacer crecer el equipo, cuánto no, qué perfiles vas a necesitar. Entonces, pues en mi caso yo voy metiendo perfiles en base a qué necesita la propia empresa por un lado y luego el propio equipo en base a mi propia experiencia. Es decir, si en ese momento yo hubiese considerado que lo más importante era hacer vídeos y yo no soy experto en vídeo, por mucho que yo sepa de vídeo, pues meteré a una persona para poder potenciar eso, ¿no? Si necesito una persona que en cambio pues haga cosas de Facebook, meteré cosas, o sea, alguien que haga cosas de Facebook porque es lo importante en ese momento. Entonces, yo creo que uno de los puntos más calientes siempre es arrancar algo. ¿Cómo puedo hacer que eso que no existe empiece a funcionar y sobre todo construya mi marca? Y el segundo punto quizás que es más retante es cuando, oye, he empezado a captar, ya estoy en unos números, voy bien. En ese momento había otro player que era el líder del crowdfunding inmobiliario y nosotros no. Piensa, somos una empresa que acaba de empezar y digamos que el objetivo, o como veíamos muy a lo lejos, era una empresa que estaba haciendo unos 3 millones de euros al mes. Yo cuando entro, Urbanitae hace 200.000 al mes. Entonces, claro, la diferencia lo ves como un salto al vacío, ¿no? Entonces, por eso es ese momento retante. Pero cuando empiezas a crecer y empiezas que eso empieza a funcionar, el segundo punto más importante es quiero ser el líder o quiero intentar ser el líder. Entonces, ese momento vuelve a ser igual de retante que el primero, porque tú puedes arrancar algo y que funcione, pero puedes conseguir arrancar algo y que en vez de 200.000, pues hagas al mes 800.000.
pero ¿serás capaz de hacer que supere esa barrera, por ejemplo, de los 3 millones, que era lo que estaba haciendo nuestro competidor más directo, incluso convertirte en el líder, establecerlo, que eso sea como ya todos los meses así, no sea una cosa de un mes sí, un mes no, y sobre todo poder romper esas barreras o conseguir hacer ciertos hitos dentro del sector? Y ese es otro de los puntos que es más complicado, porque tienes que hacer todo eso mientras sigues escalando el equipo, sigues escalando la empresa y tienes que seguir, evidentemente, pues informarte, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los puntos en los cuales la empresa empieza a crecer, pero tú tampoco tienes el equipo suficiente como para hacer todo lo que tú quieres, porque claro, no puedes meter gente antes de consolidar ciertos números, al menos si no quieres que tu modelo se rompa, ¿no? Entonces yo te diría que el momento de arrancar es como muy, muy relevante, muy importante y cuesta mucho, pero el momento es en el que estás empezando a crecer y meter los recursos oportunos, hacer las cosas correctas para no quedarte abajo, pero que sin que eso suponga evidentemente un estrés para la empresa, es igual o más de complicado, yo te diría. Oye, desde tu experiencia, alguien que inicia un proyecto digital, puede ser educativo, de inversión, B2B, una empresa de software, una empresa digital, una empresa de tal. Están arrancando. Lo fundamental es que tenga alguien técnico, un CEO y una persona de marketing. ¿Tú qué dirías? O sea, ¿te atreverías a decir a nivel de facturación, por ejemplo, hasta qué punto tienes que hacer las cosas tú solo? ¿O en vez de contratar, irías por agencias? Cuéntame un poco. O sea, imagínate, pasado mañana te cambias de trabajo, empiezas de cero. ¿Cómo desarrollarías con lo que sabes ya, que es oro? ¿Cuáles serían los pasos de aquí a $500,000 de facturación, de 5 millones, etcétera? Pero el primer punto es ¿cuál es el modelo de la empresa? O sea, ¿cómo funciona la empresa? ¿Cómo la puedo hacer crecer? Es decir, es parte, o sea, mi rol que tengo que desempeñar es más de captación, es decir, necesito volumen al principio, necesito, no sé, ser más comercial, porque lo que tengo que hacer es otro tipo de acuerdos, pues si es un B2B, ¿no? Igual son más acuerdos estratégicos. Entonces, lo primero, antes de empezar a hacer cosas, es como, ¿cuál es el Digamos que es objetivo? B2C. Si es un B2C, en este caso, por ejemplo, pues vamos a empezar a montar esa estructura de captación de cuáles son los canales donde tiene más sentido. Pues, oye, lo que te decía antes, ¿no? Igual lo que consideramos es que pues, Google es como la base donde todos ponemos un poco siempre, digamos, la primera piedra para, oye, voy a proteger mi marca con campañas de marca, campañas de competencia, campañas con las keywords principales después de ese research. O podría ser también, veo que el sector realmente está en redes sociales, la red donde más se está moviendo es Instagram, por ponerte un ejemplo, voy a ser muy fuerte en Instagram y voy a intentar conseguir hacer pues, campañas de Instagram Ads, pues ya sea a través de Feed, Reels o distintas acciones. O incluso podría ser una parte de contenidos. Veo que realmente todo lo que se mueve es con anuncios, es con parte más digital, de contenido o de brand awareness o lo que sea, pues pongamos ahí todo el objetivo. Entonces, detectando cuál es el sitio donde realmente todos los players están haciendo digamos, su base o su core, establecerme ahí con un mensaje claro. ¿Cuál es el mensaje que yo voy a trasladar? Por ejemplo, nosotros al principio teníamos muy claro que esto era seguridad y transparencia. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos transmitir que esto no es como otras empresas. Somos una empresa que vamos a hacer las cosas bien, pensándolo mucho y sobre todo que os lo vamos a contar. Si esto va bien, os lo contamos y cuando no vaya tan bien, os lo vamos a contar, ¿no? Entonces, ese mensaje hay que transmitirlo muy claro. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Cuáles son los valores de tu negocio? ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Y cuál es el canal donde lo tienes que transmitir? ¿O cuál sería el canal principal? A partir de ahí es cuánto me puedo gastar a lo largo de este año y detectar también un poco cuáles son tus momentos valle. Pues, por ejemplo, todos sabemos que hay empresas que en verano funcionan peor, pero en cambio hay empresas que verano es su pico más alto. Entonces, eso es lo más importante. En base a eso también, cómo establezco pues, los recursos, que los recursos pueden ir desde, oye, tengo 20.000 euros para todo el año o tengo 200.000 para todo el año. Simplemente es saber en qué franja te estás moviendo y cómo lo vas a empeñar en cada uno de esos canales y en esas épocas del año. A partir de ahí, yo lo siguiente que haría, evidentemente, es vamos a captar al menor coste posible y vamos a ir a lo más nicho. O sea, si estamos hablando de que pues, esto es inversión inmobiliaria, yo no quiero traer gente que no sepa al principio lo que es la inversión inmobiliaria porque no tiene sentido. Primero,
los que saben de inversión inmobiliaria, voy a decirles, oye, estoy aquí en el mercado, soy Urbanitae o la empresa que sea, estoy aquí y soy una nueva opción de inversión. Y una vez ya tienes eso, ya puedes crecer y escalar, ¿no? Pero lo primero es darte a conocer, dar a tu marca a conocer, estoy aquí y te voy a contar algo. Y evidentemente luego es ir creciendo poco a poco y metiendo esos recursos, como te digo, que dependiendo quién sea la persona que está al cargo de ese equipo, le ayuden en las partes más débiles. Que tenga, oye, pues si yo soy un tío súper bueno en números, pero a la hora de ponerme con Premiere, pues no se me da tan bien y necesito a alguien, porque evidentemente la parte visual es potente, pues voy a meter un perfil que me ayude con esa parte y pueda escalar. O igual es un tema de, oye, yo soy muy bueno haciendo campañas de Google, pero no soy tan bueno pues haciendo contenido para mi blog. Pues voy a meter una persona que me ayude con esa parte de contenidos. Entonces, es saber cuáles son tus debilidades como también dentro del equipo como director y empezar a meter gente que te ayude a potenciar esas partes que son más débiles, pero que son necesarias para tu negocio. Y digamos que cuando estás en el principio y quieres crecer, digamos que tienes un presupuesto limitado, digamos, 250.000 pavos, 1.000 euros, digamos, al año, más o menos. ¿Tú optarías por contratar o agencias o freelancers? Pues yo soy muy amigo de que el problema que a veces hay con hacer cosas con agencias es el problema pues, de que conozcan perfectamente a veces tu modelo de negocio. Entonces yo creo que depende qué es lo que necesites hacer. Es decir, si lo que necesitas es una agencia que te dé soporte, pues, por ejemplo, a la hora de producir contenidos, igual es un tema que no es tan core a la hora de conocer el negocio. Oye, no necesito que entiendan perfectamente todo mi modelo de negocio porque se lo puedo facilitar a ellos y lo van a hacer perfectamente bien. Pero dependiendo cuál sea el rol dentro del equipo, igual imagínate hacer unas campañas súper perfectas dentro de un nicho muy concreto con algo que simplemente el hecho de transmitírselo a una agencia ya va a ser, digamos, un plus de complejidad, pues porque al final una persona que está 40 horas a la semana trabajando aquí, nadie mejor va a conocer exactamente eso, ¿no? Entonces, si te lo puedes permitir y sabes que es algo súper importante para tu negocio, tenlo en tu equipo. Y externaliza todas esas cosas que no sean tan importantes o que no sean tan que requieran de tanto tiempo de aprendizaje para hacerlo exactamente igual que si estuviese dentro de tu negocio. O sea, a mí me gusta tener un híbrido, ¿no? Entre las cosas. Pues nosotros, por ejemplo, trabajamos contigo para todo el tema de las campañas de YouTube. Trabajamos fantásticamente y al final no deja de ser como una parte más del equipo. Y combinamos el trabajar con agencias como la tuya a tengo equipo interno que hace otro tipo de campañas y que son pues igual de importantes, pero es muy distinto, entre comillas, el objetivo que tiene cada una de las cosas. Igual en una estoy buscando un tipo de público, con un tipo de creatividad, con un estilo muy concreto, que yo no puedo tener in-house, porque igual tenerlo in-house significaría meter 3 personas más para un canal. Igual eso no tiene sentido. Entonces, en este caso, oye, vamos a buscar una forma de poderlo hacer igual que si yo lo tuviese dentro de mi negocio. Claro, es que vamos como un añito, ¿no? Un año... Un añito, yo creo, sí. Sí, un año, creo que un mes, que aquí en esa misma sala hemos grabado al CEO, a Diego. Hay anuncios de hace un año que todavía siguen funcionando. Pero bueno, cuéntame un poco también para que tenga un poco de material. ¿Por qué os habéis decidido hacer anuncios de YouTube? ¿Y por qué al final os habéis decidido... Bueno, cuéntame un poco por qué crees que es importante también tener presencia en YouTube Ads. Pues mira, YouTube es un canal que normalmente funciona mal o funciona regular si no lo sabes hacer bien, ¿no? Este es un poco como la clave. O sea, normalmente yo me acuerdo de hablar muchas veces con accounts de Google y ellos me decían, no, YouTube funciona, tenéis que probarlo. Pero claro, cuando me pasaban ejemplos, siempre eran ejemplos de grandes marcas. Me pasas un ejemplo de Adidas, un ejemplo de no sé, pues de Nike o un ejemplo de Nivea, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, grandes marcas que ya tienen, por decirlo de algún modo, esa presencia en la sociedad hecha. Yo creo que tú ves un logo con 3 rayas y sabes perfectamente que es Adidas. En el caso de Urbanitae no es tan sencillo. O sea, yo te pongo mi logo un poco difuminado y habrá quien sí sepa lo que es y gente que no. Entonces, claro, hacer un anuncio o hacer algo en YouTube que
sea interesante para el público y que realmente le motive, no es tan sencillo cuando eres una marca pequeña. Entonces, claro, ahí nosotros empezamos a pensar y dijimos, a ver, YouTube, y además tenemos una máxima en el equipo que es cualquier canal tenemos que conseguir que funcione. No nos vale que un canal no funcione. Si no funciona es porque igual no lo estamos enfocando bien o no estamos haciendo el contenido que hay que hacer para ese canal. Entonces, estábamos viendo que nosotros en ese momento hacíamos alguna pildorita en YouTube, pero como muy de spot publicitario, ¿no? Pues lo típico, pues un spot de 20 segundos que lo metemos con una promoción y tal. Entonces, claro, lo que eso te da no es lo que nosotros estábamos buscando para el canal de YouTube. Lo que queríamos es, quiero usar YouTube como canal de captación, no como canal solamente de awareness donde yo meta mi spot y te lo tienes que ver sí o sí o te lo pongo como saltable y ya está. Entonces, viendo un poco opciones, pues ahí justo Diego me dijo, oye, conozco a Mache que está haciendo unas cosas increíbles en YouTube, habla con él. Y pues bueno, hablamos contigo, nos encantó el contenido y sobre todo eso, esa forma de decir, vamos a buscar cómo podemos hacer que YouTube para Urbanitae funcione. Y yo creo que eso es lo más importante. No es un tema de prueba YouTube, como a veces te dicen, no, prueba YouTube porque le funciona a todo el mundo y luego lo que me pasa son grandes marcas que no son evidentemente equivalentes a lo que es mi negocio. Entonces, sí, YouTube puede funcionar, pero ¿cuál es el enfoque? Entonces ahí lo que necesitas es, pues eso, ir de la mano de gente que dice, mira, yo ya he trabajado con negocios pequeños, con pymes, con gente que está arrancando. Vamos a buscar un contenido de verdad que engancha al público. Vamos a hacer algo que podamos transmitir pues, de forma muy diferente a como lo hacen las grandes marcas y que sea algo que realmente nos funcione. Entonces yo creo que la clave del éxito, en nuestro caso en YouTube contigo, ha sido poder encontrar ese contenido que funciona para mi público y no ser uno más de los que hace YouTube, pues eso, con un anuncio saltable o no saltable de 20 segundos. ¿Y cuál, digamos, ha sido, bueno, cuéntame un poco el proceso, ¿no? Cómo empezamos a trabajar, tanto a nivel de vídeo, a llevar la cuenta, qué es lo que crees que, o qué tipo de empresas crees que podría funcionar YouTube tal como lo hacemos nosotros, ¿no? Mira, hoy por hoy yo te diría, yo creo que YouTube puede funcionar para cualquier negocio. O sea, la clave vuelve a ser lo mismo, es cómo lo cuento. Me acuerdo cuando empezamos a hablar al principio que decíamos, oye, tenemos que hacer vídeos más largos, porque las píldoras de 20 segundos, una empresa que no tiene su marca construida, al menos en un canal como YouTube, o no a nivel masivo, pues como puede ser un BBVA también, por ejemplo, si nos vamos al mundo de la banca, tiene que contar de qué va esto. Y tiene que ser algo que te lo pueda transmitir y que al que le parezca interesante se quiera quedar esos 3, 4, incluso 5 minutos, que además la gente se queda viéndolo. Y encontrar eso no es fácil. Entonces, al primero empezamos a hablar y dijimos, bueno, pues oye, ¿qué es lo que queremos contar? ¿Cómo lo transmitimos? ¿A quién ponemos al frente para contar esto? Entonces, también es muy importante que cualquier negocio tenga muy claro quién va a ser el interlocutor o quién es la imagen de la marca, quién es el que mejor lo cuenta dentro de la empresa. En nuestro caso, pues es Diego, que es el CEO y que queremos que es el que mejor lo cuenta, pero igual en otros negocios es otra persona la que tendría que ser la que cuente ese negocio también por el propio enfoque. Entonces, yo creo que hoy por hoy cualquier empresa puede hacer YouTube, sobre todo si encuentra el contenido que le sirva para poder darse a conocer. Lo importante es saber qué cuento, ¿no? En nuestro caso, hablándolo contigo, dijimos, oye, ¿cuáles son las cosas que le interesa al público saber? O sea, si yo veo un vídeo de YouTube, ¿por qué me voy a quedar viéndolo 4 minutos? Además, cuando está saliendo a veces como anuncio antes de ver el contenido que tú quieres ver, lo cual es una complejidad a mayores, ¿no? Entonces, nosotros rápidamente dijimos, vale, pues vamos a detectar cuáles son las cosas que la gente nos pregunta. O sea, a veces ni siquiera es una cosa de que tengas que estar durante semanas dándole vueltas. Todos recibíamos, bueno, nosotros tenemos Trustpilot con buenísimos comentarios, tenemos un montón de comentarios en nuestras redes, los cuales pues tenemos como un 4,6 sobre 5. Entonces, pero siempre hay algún comentario que de crítica constructiva te dejaba cosas. Entonces, esas cosas que le preocupa a la gente de, oye, ¿cuándo puedo recuperar mi inversión? ¿Cuándo no? ¿Qué pasa si el proyecto no se financia? Ese tipo de cosas son las que la gente quiere saber antes de meterse en un negocio como el nuestro. Entonces, la gente que tenga un negocio, sea el que sea y quiera darse a conocer, lo primero es, oye, ¿qué es lo que tengo que contar? Y sobre todo, ¿qué preguntas quiero resolver
a la gente que está viéndose este vídeo tan largo. Entonces, contigo pudimos encontrar esos hooks que funcionaban perfectamente al público que queríamos ir. Y eso, pues como bien dices, Diego es el que lo ha venido contando. A partir de ahí hemos ampliado con más personas del equipo, cada una contándolo de otro modo distinto también, porque, pues claro, Diego lo puede contar desde un modo más institucional, pero luego la gente que está en el equipo, y yo creo que es lo bueno, se cree Urbanitae, invierte en los proyectos también de Urbanitae y lo hace porque cree en el negocio. Entonces, qué mejor también que haya gente de otros departamentos y del equipo que lo cuenten desde otro punto de vista también. Sí, sí, desde luego, porque en Urbanitae hacéis cosas distintas, ¿no? Hacéis cosas completamente diferentes y hay una cosa que habéis hecho que me encantó. Llevamos un año, grabamos cada 2, 3 meses, digamos, porque anuncios en YouTube al final tienen su longevidad. No es como en TikTok o en Facebook que se queman rápidamente. A lo mejor, no sé, a lo mejor no funcionan y te dicen que se queman rápidamente para que sigas haciéndolo. Sí, que la frecuencia sube, ¿no? Sí, pero en YouTube, desde luego, tenemos posts de hace un año y siguen funcionando muy bien. Pero lo que me gustó muchísimo, vuestro punto de vista, digo, vale, pues tenemos a Diego, que es la cara visible de CEO, pero aquí tenemos que buscar otros públicos. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues poner una persona mayor, que podría resonar un poco con gente mayor, y vamos a hacer el mismo anuncio, pero con una persona más joven, y vamos a ver quién va a ganar. Vale, pues, y tomamos decisiones. Vamos a hacer también con las chicas, porque mujeres también invierten. Y siempre me gustó mucho vuestra forma de pensar, de ir probando nuevos mensajes, pero también nuevas personas. Y yo creo que también es como la mentalidad que tienes tú de construir. Tú pones los pilares, por ejemplo, ponemos el pilar de YouTube. Vale, vamos a ir a la segura, vamos al CEO que habla súper bien, vamos a hacerlo con nosotros que también damos un poquito de garantía, digamos, porque hasta ahora nos ha ido las cosas muy bien. Pero una vez que está hecho, vamos a ir construyendo otros pisos, ¿no? Otras personas, otros tipos de mensajes. Por ejemplo, el último spot que hicimos con gente más joven, para ver si los jóvenes también pueden apuntarse. Eso es. Y vamos aprendiendo y tratamos de no solo hacer que YouTube funcione, sino el siguiente paso es, queremos que YouTube funcione para más demografía, hombres, mujeres, más edades, y eso es realmente hacer como un árbol que crece, que al principio es un palo muy fuerte, pero luego es un palo muy grande, diversificado, que te da una sombra y realmente puede llegar viento, pueden tumbarlo, no van a sacarlo porque es una cosa que ha crecido mucho, ¿no? Y yo creo que es como un resumen de cómo tenéis pensado las cosas, o sea, con pilares muy fuertes y cada vez creciendo como negocio de ladrillo que estáis totalmente, o sea, un canal es como un equipo de marketing. O sea, si yo cojo solo YouTube, no puedo empezar haciendo 17 cosas. No puedo tener 17 campañas activas con miles. No, voy a hacer una y voy a hacer que funcione. Y a partir de ahí amplío, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando construyes un equipo de marketing. Oye, voy a hacer una cosa, voy a hacer que funcione, meto una segunda, una tercera y sobre todo eso, no parar. Esto es una carrera en la que si te paras te quedas atrás. Hace poco hablábamos con un competidor nuestro y literal nos decía, oye, si es que como no paráis, sinceramente, o sea, voy a hacer cosas que vosotros estáis haciendo. Pero bueno, es sano también, ¿no? Dentro de esa competencia, al final yo creo que todos empezamos así. Oye, ¿quién es el líder aquí? ¿O quién es el que mejor lo está haciendo? ¿O quién es el que me gusta más? Que hago lo mismo y mejor. Hago lo mismo y a partir de ahí intento mejorar. Claro, nosotros empezamos así, pero ahora la posición nuestra es otra. Es ahora soy el líder y yo, entre comillas, soy el que estoy adelante en la carrera. Entonces los detrás van viendo mi dorsal y yo no quiero pararme para ver qué hace el otro. Yo quiero seguir haciendo cosas nuevas. Y de ahí pues vino lo de Putos Modernos o YouTube, por ejemplo, que metimos el canal cuando consideramos que tenía sentido también introducir el canal. Pues te digo que depende mucho del modelo de negocio. Hablando un poco más de Urbanitae, que también podemos sacar más chicha de esto, porque Urbanitae sí que tiene malas reseñas. Pero las únicas malas reseñas son, oye, quiero invertir y no me da tiempo en el momento desde que se abre la oportunidad de invertir, pasan segundos. Sí, a veces dura algo más. O sea, hemos tenido proyectos que han estado 24 horas o algún día,
Pero es verdad que el 80-90% de los proyectos se financian en minutos. O sea, que no superan los minutos. Y estamos hablando de proyectos, porque igual la gente piensa que son cantidades de 500.000 euros. No, estamos hablando de proyectos de 3, 4 y 5 millones, incluso, que es el máximo que nos permite CNMV. Eso ha venido un poco dado por muchos factores. No es una cosa que alguien llegue y diga, venga, pues ahora voy a poder hacer proyectos de 5 millones de euros, como lo hace Urbanitae, que lo haga todo el mundo. Sino que ha sido construir, pues eso, ¿no? Como ese edificio, planta a planta, poquito a poquito, y haciendo cosas muy diversas. Oye, tengo mis canales digitales, optimizo la gente que traigo, pero luego también tengo mi site. Tengo que ver cómo muestro la información, cómo se lo cuento. Tengo todo mi canal de emailing, evidentemente, cómo me comunico con los inversores. Entonces, fuimos cambiando un poco lo que era toda la parte de estrategia. Al principio se subían los proyectos, porque era un poco lo que se hacía en el mercado. Oye, tengo el proyecto disponible, lo subo a la plataforma y la gente entraba y ya está. Y luego dijimos, oye, en vez de subirlo sin avisar ni nada, voy a hacerlo al revés. Si yo sé que voy a subir el proyecto el jueves, pues voy a enviar una newsletter unos días antes y digo, oye, chicos, voy a abrir este proyecto el jueves. Y lo que empezó a hacer es que la gente, evidentemente, fuese cuando empezaba el proyecto a abrirse. A partir de ahí, pues ha venido todo el éxito que hemos tenido hasta ahora de esos proyectos que se financian en segundos, lo cual, al final, es un éxito tanto para nosotros como para los propios inversores que creen en la marca y creen en que todo esto evidentemente funciona. Entonces, esas malas reseñas, como bien dices, son, entre comillas, para nosotros buenas reseñas, porque al final es como cuando tú quieres ir a un restaurante y las reseñas que ves es de no consigo mesa disponible, la reserva más cercana es dentro de un mes. No están diciendo ni que la comida sea mala ni que el servicio sea malo. Entonces, tener reseñas negativas de, oye, no puedo invertir, entre comillas, son positivas y también es un reto para nosotros, porque eso lo que nos dice es, vamos a intentar combatir este nuevo problema que nos ha salido, que es que la gente quiere invertir y muchas veces no puede porque no tenemos producto disponible, pues porque también somos muy exigentes debido a esa parte que queremos establecer de, oye, luego un proyecto puede ir mal, pero yo quiero intentar cubrir el 101%, al menos lo que tengo en ese momento de mi mano, para que el proyecto vaya bien. Entonces, es esa parte de, oye, tengo reseñas que al final me dicen no consigo entrar en el proyecto, pues vamos a intentar también combatirlas con medidas dentro de lo que sea posible. Vale, ahora en exclusiva, Diego va a compartir con vosotros qué tienes que hacer si quieres invertir en Urbanitae, obviamente con tu cuenta, pero sobre todo si quieres llegar a poder hacerlo y no te pille y no llegues tarde, porque muchas veces son segundos. La última vez que hicimos en evento eran 28 segundos que se cerró el proyecto. Lo hicimos delante de 300 personas en vivo y en directo para que todo el mundo viese que estábamos toda la empresa allí y que es real. ¿Cómo se puede, qué puede hacer dame 2 o 3 tips, qué puede hacer una persona cuando se abre un proyecto a las 8 de la tarde para que llegue? ¿Qué tiene que hacer? Pues mira, sea cual sea la hora, son 3 pasos fundamentales. El primero es haber transferido dinero a tu wallet. Es decir, ten tu wallet disponible con el capital que quieres invertir. Y esto lo tienes que haber hecho previamente. 1 minuto, 2 minutos antes de que se abra el proyecto, estate conectado. O sea, sabes que el proyecto se abre a las 12, a las 4, a las 8, a la hora que sea. Un par de minutos antes, estate ya justamente con el dedo preparado para poder invertir. Y luego, una vez el proyecto se abra, conoce perfectamente los pasos de inversión. Es decir, oye, sé que tengo que meter mi cantidad, tengo que aceptar los checks de he leído las condiciones, etcétera, y realizo la inversión. Una vez tienes hecho esos 3 pasos, pues pues consigues entrar. No hay más truco que ese, pero es muy importante haberse leído antes, evidentemente, de qué va el proyecto, cuáles son las condiciones del proyecto, porque si justo cuando se va a abrir el proyecto haces tu transferencia, estás leyendo, estás revisando el proyecto y demás, no vas a llegar porque hay gente que, como hemos avisado con anterioridad, sí que ha hecho, entre comillas, esos deberes, sabe que el proyecto le interesa y está ya con el dedo básicamente preparado para poder invertir. Así que no sabes. Tienen que leerse las condiciones antes y estar con el gatillo, el dedo en el gatillo, punto de apretar. Oye, y la última pregunta. Entonces, Urbanitae, el momento espléndido. De aquí a 1 año, 2 años, 3 años, ¿qué es lo que podemos ver? Pues lo bueno es que te diría que lo que seguro no vamos a ver es lo mismo que hemos visto hasta ahora.
a nivel, sobre todo, más de campañas. O sea, porque yo me pongo a mirar hacia atrás y hay cosas que no las planificas. O sea, yo llegué en mi año 1 y en mi año 1 yo no pensé ni que iba a hacer el patrocinio del Fantasma de la Ópera, ni que iba a hacer un concierto en exclusiva con los 40, ni que iba a hacer pues, la campaña de Putos Modernos, o por ejemplo íbamos a tener embajadores de marca como Tamara y Cardo. Todas esas acciones evidentemente no las planificas en el año 1, porque como te digo, en el año 1 tu objetivo es otro. Pero a medida que va pasando el tiempo, tienes que empezar a incorporar, evidentemente, cosas que sabes que están ahí, pues ya sea desde influencers o los canales que sean necesarios, que sabes que son también tendencia y que son cosas que son importantes hacer, pero tienes que ver cómo las metes. Entonces, lo principal, sobre todo, es que para el año que viene, nosotros, por ejemplo, yo ya estoy planificando cosas que quiero que empiecen a intentar al menos ver si las puedo hacer en 2025. Entonces, sobre todo es ponte metas a nivel, sobre todo, creativo, de intentar hacer las cosas con el tiempo suficiente que te permitan, sobre todo, intentar hacerlas. Entonces, a partir de ahí sería, vale, yo ya sé lo que existe en el mercado, sé lo que he hecho con Urbanitae, voy a intentar no estar haciendo las mismas acciones. Evidentemente, seguiremos teniendo YouTube. Sí, pero quién sabe si quizás los vídeos que empezamos a hacer contigo y que eran por una línea, igual los empezamos a evolucionar. Hacemos otra cosa totalmente distinta, cambiamos el enfoque o incluso transmitimos otras cosas que la propia marca queramos transmitir. Entonces, el año que viene sí que queremos seguir potenciando las 3 líneas que hemos empezado a ampliar ahora, que es toda la parte de Urbanitae por la cultura, que empezamos con ese patrocinio del Fantasma de la Ópera y que hemos, pues evidentemente, ampliado pues, a hacer cosas también con los propios actores. Esa línea de Urbanitae por la música, que hicimos el concierto en exclusiva de la Pre-Party Primavera Pop con los 40 principales ahí en la sala del Within Center, que estamos también patrocinando otro tipo de espectáculos, pues ya es lo de Alma, conciertos con Cope, y queremos seguir esa línea, pero quizás un poquito como más ambicioso y nos gustaría hacer alguna cosa en exclusiva por nuestro lado y sobre todo que no se haya hecho antes, que yo creo que es una de las cosas que siempre me pongo, ¿no? Como límite de decir, vale, esto lo ha hecho alguien del sector, lo ha hecho algún competidor. En Europa, por ejemplo, ¿se está haciendo? No. ¿Tiene sentido para mi negocio? Sí, pues quiero ser el primero, ¿no? En hacerlo. Y luego toda esa parte también de lo que es el deporte. Pues oye, empezamos con la parte del patrocinio de Tamara y Cardo. Hemos estado también en canales pues, como DAZN, estamos por ejemplo ahora también haciendo cosas con Fernando Alonso en la parte de DAZN, estamos con Movistar y seguir potenciando esa línea. Entonces esas 3 líneas para nosotros van a ser muy importantes los próximos 12 meses, sobre todo por eso, porque queremos intentar llegar a ese público también que si no de otro modo o que solamente está metido en el nicho de la inversión inmobiliaria, pues no podríamos llegar. Y que quizás Urbanitae les es interesante. Porque yo creo que lo más importante es no convencer de que Urbanitae es importante o es, por decirlo de algún modo, no sé, relevante para las personas, sino transmitir de, oye, estoy aquí, soy una empresa de inversión, te puedo ayudar a pagarte esas vacaciones que quieres tener dentro, pues eso, me quiero pegar un viaje a las Maldivas o donde sea, lo puedes hacer invirtiendo en inmuebles y que si te interesa, pues oye, que aquí estamos. Pues nada, ya sabéis, a lo mejor dentro de un año vamos a ver un Urbanitae metropolitano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, digo, oye, pues la verdad que un placer poderte tenido. Todas las cosas que has contado, la gente no solamente aprender de tu forma de pensar, sino también inspirarse. Que el mundo de startups no solamente quiere decir, oye, Facebook Ads, YouTube Ads y las campañas de search en Google, sino puede ser muchas más cosas. Puede ser tan simple desde patrocinar en tu pueblo un teatro tuyo, una obra, hacer algo con algún grupo musical, patrocinar equipo del fútbol o hacer cosas completamente distintas que ni siquiera se ocurren a ti. Pero al final, ¿dónde está tu público objetivo? Dices, oye, ¿tiene sentido esto para la marca? Sí. ¿Lo ven ellos? Sí. Pues ya está. Y no hace falta tampoco tener un presupuesto gigante, porque vosotros tenéis un presupuesto limitado, como todas las empresas, mucho menos de lo que la gente se piensa, pero lo estáis haciendo, vamos, maravillas sobre todo de pensar como fuera de caja, out of the box. Eso es. Tío, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y encantado de haber estado aquí.